El siguiente tema son ángulos de referencia. Y estos ángulos de referencia los vamos a ubicar en una circunferencia de radio igual a 1. Por ejemplo, en un plano cartesiano. Aquí intersectan estas dos rectas, una vertical y una horizontal. A la derecha son cantidades positivas y este es el eje X y este es el eje Y de cantidades positivas. Y aquí a la izquierda son cantidades negativas. Menos 0.2, menos 0.4, menos 0.6, menos 0.8, menos 1. Y hacia abajo es el eje Y de cantidades negativas. Menos 0.2, menos 0.4 y así hasta llegar a menos 1. Y voy a observar aquí que podemos identificar ángulos. Por ejemplo, si trazo un segmento, voy a decir este segmento del origen a este punto. Entonces esta línea la voy a cambiar de color. Ahora, si manejamos estos mismos ángulos, pero ahora en radianes, por ejemplo, el ángulo de 42.84 equivale a este arco de curvatura que es 0.75 radianes. Entonces es exactamente lo mismo 42.84 que 0.75 radianes. Es una equivalencia en unidades angulares. Entonces, mi ángulo de referencia en el primer cuadrante siempre es el mismo. No hay diferencia, no tengo que sumarle ni restarle nada. Ahora, si estoy en el segundo cuadrante, de la misma manera. El ángulo de referencia viene siendo esta parte, pero si yo quiero encontrarlo en radianes, entonces sería, por ejemplo, en este ángulo de referencia, en el segundo cuadrante, el ángulo que queremos es este. ¿Cuánto vale? Entonces sería 180 menos 130.83 o 2 pi radianes menos 2.28. Entonces, el ángulo que queremos aquí es este. Ahí está. 48.91. Y el arco en radianes sería 0.85. Entonces es el mismo valor de 48.91 que 0.85 radianes. Observe que si no viene la unidad en grados aquí, entonces son radianes. Y si viene el ángulo, que es el circulito pequeño, su supraíndice, es angular, es ángulos. Y aquí el ángulo de referencia serían 48.91 y el ángulo que requiero medir es de 130.83. Análogamente a las medidas de radianes. 0.85 radianes es la medida de referencia o el ángulo de referencia y la medida que yo tengo con respecto al eje OX es 2.28 radianes. 2.28 más 0.85 me van a dar el valor de 2 pi radian. Entonces, algo semejante se puede hacer en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. A ver, vamos a hacer para el tercer cuadrante. Lo voy a pasar para acá, pero voy a eliminar ahorita este ángulo. Y voy a ver qué ocurre acá. También voy a eliminar el arco. Voy a ver qué pasa aquí. Entonces voy a medir un ángulo de 222.87, que es este, que corresponde a un arco de 3.89 radianes. Pero el ángulo de referencia es este. Entonces lo voy a medir y voy a decir que este ángulo de referencia es, aquí está, 43.13. 43.13, si lo agrando un poquito más, 47.04. Este es mi ángulo de referencia que corresponde a este arco. Voy a ver cuánto mide este arco. Entonces este arco mide este valor de
Vamos a ponerle cuánto mide, que es 0.82. Entonces, el valor del ángulo de referencia en el tercer cuadrante de 47.04 es semejante a 0.82 radianes, ¿sí? Y el ángulo que se mide normalmente va a ser hasta este valor. Entonces es desde 0 hasta este número, que viene siendo 226.76, que equivale a un ángulo en radianes de 3.96 radianes. Entonces es esta medida la que se debe de obtener. Entonces es muy simple. Si les piden ángulos de referencia, recuerden que está dependiendo en qué cuadrante se encuentra. Si está en el tercer cuadrante, este es el ángulo de referencia y le va a sumar en este caso 180 grados o 2pi radian. En este caso, si a 47.04 le suma los 180, me da 226.77. Y si a 0.82 radianes le suma el arco de 2pi, le va a dar 3.96. Entonces es muy importante que identifiquen ángulos de referencia y el ángulo que se mide normalmente con respecto al eje OX. Ahora voy a borrar estos. Vamos a pasarnos al tercer cuadrante. ¿Y qué va a ocurrir en el tercer cuadrante? Bien. En el tercer cuadrante voy a medir mi ángulo de referencia con respecto al eje OX. Es este. Entonces mi eje OX lo voy a medir y va a tener el siguiente arco. Aquí está, 46.88. Este es mi ángulo de referencia, es este ángulo. Y ahora, mi ángulo normal que yo voy a medir es de 300.12. ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo llegó a este? Bueno, se suman 360 grados menos 46.88 y me va a dar 313.12. Y ahora, ¿cuál es la equivalencia del radian? 0.82. Entonces, 46.88 grados es equivalente a 0.82 radianes, que son los ángulos de referencia, ya sea en cualquier unidad, en unidad angular o en una unidad lineal, que son radianes. ¿Y cómo se obtuvieron estos radianes? Pues aquí serían 2pi radian, que se da toda la vuelta, menos el ángulo de referencia, que son 0.82 radianes, y me va a dar 5.46 radianes, que viene siendo todo este arco, todo el arco de curvatura de la circunferencia unitaria. De esta manera se explica la parte de ángulos de referencia y los ángulos que se miden en la circunferencia unitaria. Vamos a hacer algunos ejercicios para que quede más claro este tema. Por ejemplo, para 60 grados, el ejercicio número 1. Me dice que tengo 60 grados. ¿Qué ocurre? Pues el ejercicio número 1 es 60 grados. Ahora lo tengo que ubicar en un plano cartesiano y ubicarlo en qué cuadrante está. Entonces, si son 60 grados, más o menos por aquí está. 60 grados lo voy a ubicar. Aquí está. Este es mi ángulo normal, vamos a llamarlo alfa. Y el ángulo de referencia vamos a llamarlo teta. Entonces, este es de referencia y es el mismo porque está en el primer cuadrante. Entonces ya terminamos. El ángulo que medimos de alfa es 60 grados y el ángulo de referencia es 60 grados. Aquí no hay ningún problema. El ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2 voy a trazar mi eje y me dice que son 120 grados. Aquí son 90 y aquí son 180. Entonces, más o menos por aquí son los 120. Ojo, como es negativo, entonces mi ángulo, este es el eje OX, positivo, y estos son menos 120.
grados. Y entonces aquí, y el ángulo de referencia vamos a llamarle teta. Entonces, ¿cuánto vale teta? Aquí observo que este ángulo, lo voy a poner de otro color, este ángulo, pues son 180. 180 menos 120 me va a dar teta. Entonces, teta es igual a 180 grados menos 120 grados es igual a teta es igual a 60 grados. Y este es mi ángulo de referencia. Y ya terminamos. Vamos a hacer, usted hace el del 135, el del 150. ¿Qué ocurre con el del 1140? A ver, vamos a hacer el número 5. El 5 dice que son 1140. Entonces 1140, hacia acá mido mis ángulos positivos. Son 1140 entre 360. ¿Cuántas vueltas voy a dar? Entonces saca su calculadora y dice 1140 entre 360 son 3 vueltas. 3.116 son 3 vueltas. Entonces voy a dar una vuelta. Aquí hay una, 2 vueltas, 3 vueltas. Aquí está. Entonces usted multiplica 360. Estos son 1080. Y lo que yo tengo son 1140. Entonces 1140 menos 1080. ¿Cuánto les da? 60 grados. Entonces son 60 grados y este ángulo, el que yo tengo aquí, son 60 grados. Voy a estar en el primer cuadrante porque aquí mide 90 grados. Entonces este es mi ángulo alfa, que corresponde a 1140 grados y es 60 grados. Entonces mi ángulo de referencia, teta, es igual a 60 grados. Es exactamente el mismo. Ahora, si hacemos otro ejercicio, el 9, por ejemplo, el 9 me dice que son pi entre 3 o 1/3 de pi. Entonces tenemos que localizarlo en el plano cartesiano. Esto es 0 pi, aquí es un pi, entonces la mitad de pi son 1/2 de pi o pi entre 2, y 1/3 de pi está en el primer cuadrante. Entonces por aquí está 1/3 de pi, pi entre 3. Entonces este es mi ángulo de referencia, es pi entre 3, que es igual a teta, que es el ángulo de referencia. En el primer cuadrante, acuérdese que es exactamente lo mismo el ángulo de referencia como el ángulo que estoy midiendo. Entonces es el mismo. Ahora el 10. 5/4 de pi. Entonces volvemos a lo mismo. Voy a poner aquí mi plano cartesiano. Aquí este es pi, este es 0 y este es 1/2 de pi. Entonces 1/2 de pi son 2/4 de pi. Y aquí son 5/4. Aquí son 4/4. 4/4 de pi. 5/4 está por aquí. ¿Sí? Aquí son 5/4. 5/4 de pi. Y aquí, como son 1/2, aquí son un pi, 5/4 de pi. Entonces estamos diciendo que el 360 grados son 2 pi. La mitad es un pi, que son 4/4. Entonces para acá son 5/4. Este es 5/4 y este es el que me están pidiendo. Y mi ángulo de referencia que me están pidiendo es, entonces, este teta r son 5/4. Teta r es igual a 5/4 menos 4/4 de pi,
que corresponde a este ángulo a 4 cuartos, para que me dé este ángulo pequeñito. Entonces 5 cuartos de pi menos 4 cuartos, pues es un cuarto de pi. Entonces este es teta r. Teta r vale un cuarto de pi y alfa vale 5 cuartos de pi. Entonces aquí es muy importante que usted identifique el ángulo, ¿verdad? Y en este caso el ángulo de referencia, que vale un cuarto de pi. Ahora, por ejemplo, el 15. El 15, observamos que el 15 no tiene unidades. Entonces, si carece de unidades, significa que son radianes. Por ejemplo, el 16. El 16 dice que son 4. Pues si son 4, acuérdese que exactamente este 0, este es pi. Pi es igual a 3.141516. Entonces 4 está por aquí. Este es 4. Por lo tanto, este es mi ángulo normal, alfa. Pero ¿quién es mi ángulo de referencia? Teta es el ángulo de referencia. Entonces viene siendo alfa menos pi me va a dar teta. Y tengo que es 4 menos pi es igual a teta. Entonces es 4 menos 3.1416 es igual, y esto lo hace en la calculadora. Entonces el valor es 3.1416, 0.85, 0.8584 es el valor de teta, que es el de referencia. Este es el ángulo de referencia. Y de esta manera terminamos los ejemplos y usted concluye los demás. Gracias.